Vamos a presentar hoy, entonces, seguimos trabajando en cinemática. Recordemos que cuando hablamos de cinemática, estamos hablando de estudiar el movimiento de un objeto sin preocuparnos por ahora cuáles son los orígenes o qué hace que ese objeto se empiece a mover. Lo que estudiamos es cómo cambia su posición en función del tiempo. Hoy específicamente vamos a hablar de un movimiento particular. Una de las primeras clasificaciones que hablamos cuando describimos movimiento es en función de su trayectoria. Bueno, hoy vamos a hablar de movimiento circular. ¿Esto qué quiere decir? Voy a estudiar un objeto que está realizando o describiendo o moviéndose sobre un camino que es un círculo. El problema o ejercicio que vamos a presentar es uno de los ejercicios que está en los trabajos prácticos de la materia y me indica lo siguiente. Observo un cuerpo que se mueve en un círculo. ¿Con qué condiciones? Se mueve en un círculo de 3 metros de radio, arranca o inicia su movimiento, o cuando yo lo empiezo a estudiar cuando está en reposo, animado con una determinada velocidad angular, con una determinada aceleración angular, y realiza un movimiento sobre un círculo partiendo con velocidad inicial a 0 y con una determinada aceleración angular. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos definiendo un tipo de movimiento que ya estudiamos, movimiento circular uniformemente variado. Se mueve sobre un círculo y tiene una aceleración angular constante. Bien, por lo tanto, como ya vimos en teoría, hay una serie de leyes que describen esta situación. Cuando yo digo describen, quiere decir que me permite predecir cómo se va a comportar ese cuerpo a medida que pase el tiempo. Estas son las leyes que ustedes vieron en teoría. Una de las leyes me indica el desplazamiento en función de sus condiciones iniciales y de su aceleración angular. Segunda ley, cómo varía la aceleración o cómo varía con la aceleración angular la velocidad angular. Esta tercera ecuación que planteamos siempre cada vez que hablamos de cinemática es una combinación de las dos primeras que en algunas circunstancias me ayuda a resolver más fácilmente algunas situaciones. Y definimos también la característica de un movimiento circular, que son las componentes de su aceleración. Recordemos que la aceleración lo que me informa es cómo varía la velocidad en función del tiempo. Al analizar un movimiento circular, hablamos de aceleración normal y aceleración tangencial. ¿Normal a qué? Normal a la trayectoria. Por lo tanto, la aceleración normal es una aceleración medida en la dirección hacia el centro de radio de curvatura. Aceleración tangencial. ¿Tangente a qué? Tangente a la trayectoria. Bien, describí el problema tal cual venimos haciendo, con un croquis que me indica la situación. Ahora ya me olvidé del enunciado. Este es mi enunciado. Estos son los datos. Estas son las leyes que rigen la situación que estoy estudiando. Esto es lo que yo quiero saber. ¿Qué me preguntan? Pasados 5 segundos, ¿con qué velocidad va a estar girando? ¿Cuál va a ser su velocidad tangencial? ¿Y cuáles van a ser las componentes del vector aceleración que me permitan calcular el módulo de la aceleración total? Bien, vamos a ponerle para ordenarnos incógnita 1, incógnita 2, incógnita 3. Ya lo habíamos dicho, siempre utilizamos el mismo mecanismo. Analizo los datos, analizo las incógnitas y dejo claro cuáles son las leyes que rigen la situación. Primera de las incógnitas planteadas. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué velocidad va a tener
con qué velocidad está girando después que pasaron 5 segundos. Velocidad final en función de las condiciones iniciales, del tiempo que pasó y de la aceleración. Si analizo esta como ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, digo, bueno, me fijo en la 2 y justamente relaciona lo que yo estoy buscando con los datos que tengo. ¿Qué quiero? La velocidad final. ¿Cuándo? Pasado un tiempo 1. Yo llamé tiempo 1 a esos 5 segundos. Es igual a la velocidad que tenía cuando empecé a estudiar el móvil, más la aceleración por el tiempo transcurrido. Para poder calcular esto tengo que conocer todos los otros datos. A ver, cuando lo empecé a estudiar, ¿con qué velocidad estaba girando? Parte del reposo. Partir del reposo quiere decir que es 0. Bien. Aceleración angular. Es un dato que me dieron, no lo tengo que calcular. Tiempo transcurrido. Justamente dije, el tiempo transcurrido son los 5 segundos. Bien, tengo toda la información para poder calcular. Alfa. Buscamos 2 radianes sobre segundo cuadrado. Por el tiempo transcurrido, dije tiempo final, 5 segundos. ¿Y en qué unidad me va a dar esto? Radianes sobre segundo cuadrado multiplicado por los segundos me dan radianes sobre segundos. No puedo asegurar que esté bien el problema. Lo que estoy haciendo es una verificación dimensional. Digo, bueno, a ver, ¿en qué unidades me da? Busco una velocidad, me da unidades de velocidad. ¿Puedo tener error en cálculo? Podría tenerlo. Pero esta es una de las verificaciones que siempre recomendamos hacer porque nos ayuda o nos guía a saber si vamos por lo menos haciendo bien un despeje, haciendo bien un análisis del problema que quiero resolver. Segunda cuestión a resolver. ¿Qué velocidad tangencial va a tener el móvil pasado esos 5 segundos? Hablamos de velocidad, por lo tanto hablamos de una magnitud vectorial. Pero en este caso, ¿por qué no me voy a preocupar la dirección y el sentido? Pues ya está definido. Es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, lo que yo voy a calcular es el módulo de la velocidad tangencial, que como ya vieron en teoría está definido, como la quiero calcular después de un determinado tiempo, 5 segundos, la velocidad angular por el radio de ese círculo, de esa trayectoria que sigue. Tendría que conocer esto y tendría que conocer esto. ¿Lo conozco? Sí. Este no me lo dieron como dato, pero lo calculé. 10 radianes sobre segundo. Radio de la trayectoria, sí me lo dieron en el planteo del problema. 3 metros. Bueno, tengo resuelta la situación. ¿Cuál es el módulo de la velocidad tangencial después que transcurrieron 5 segundos? 30 metros sobre segundo. Vuelvo a hacer el análisis de unidades. Bien. Pero hay una tercera cuestión a resolver. Módulo de la aceleración. La aceleración es un vector, que en el caso de un movimiento circular tiene 2 componentes. Una aceleración normal a la trayectoria y una aceleración tangencial a la trayectoria. O sea, estamos hablando de 2 componentes perpendiculares entre sí. Por lo tanto, el módulo de la aceleración, tal cual lo vimos cada vez que analizamos una magnitud vectorial, que tiene 2 componentes perpendiculares entre sí, en este caso en vez de llamarlas x, y, la identificamos como normal a la trayectoria y tangencial a la trayectoria. Será componente normal al cuadrado más componente tangencial al cuadrado. Para saber si lo puedo resolver, voy a plantear las ecuaciones. Digo, bien, la aceleración normal
¿a qué obedece? A omega cuadrado por r, o sea, velocidad angular al cuadrado por el radio, elevado al cuadrado, porque estoy calculando el módulo total, esto es una componente de la aceleración, más aceleración tangencial. La aceleración tangencial existe cuando tengo aceleración angular. Bien, alfa por r. Esto elevado al cuadrado. Antes de decir tengo resuelto el problema, tengo que ver si tengo todos estos datos para poder calcular. Velocidad angular pasado el tiempo 1. Recuerden, para nosotros 5 segundos. No me lo dieron, pero ya lo calculé. Radio la trayectoria. Era un dato del problema. Aceleración angular del movimiento. Era un dato del problema. Radio de la trayectoria. Era un dato. Por lo tanto, tengo resuelto el problema. ¿Qué me falta? Bueno, lo único que tendré que hacer es el cálculo. Velocidad angular, 10 al cuadrado. Por el radio, 3. Todo esto elevado al cuadrado. Más alfa, era un dato, 2. Por el radio, que es 3. Elevado al cuadrado. Resolver este cálculo me va a dar el último punto del problema. ¿Sí? Y con esto estaríamos terminando este ejercicio sencillo, movimiento circular y siempre con el mismo mecanismo. Un croquis, planteo de datos, dejar claro qué es lo que busco y reconocer las leyes que gobiernan ese problema. Y ahora seguiremos con otro problema más, así podemos seguir avanzando en el tema.